Hola, hoy vamos a ver la clase de cefaleas. Tal vez piensen que por qué arriba de mi nombre dice Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bueno, porque soy egresada del Instituto de Neuro, aunque ya no estoy ahí. Y lo puse ahí porque esta clase en particular está hecha por pequeñas partes de clases que tuve, di y robé de mis profesores del Instituto de Neuro. Y sí es cierto que si bien es el conocimiento es de todos, pero bueno, no se vale tampoco robar créditos, ¿no? Esta clase está constituida por el trabajo de todos. La cefalea es una experiencia universal del ser humano. Todos hemos tenido dolor de cabeza. Es la causa más frecuente de búsqueda en la consulta neurológica. Si ustedes se fijan en cualquier hoja de productividad, cualquiera de neuro, verán que es una muy buena parte la causa de sus consultas y también en los médicos de primer contacto. Esta clase está dirigida para médicos de primer contacto, así que pongan atención porque de todas formas esto les va a llegar a ustedes aunque no les guste. Las cefaleas primarias son las más frecuentes. Las primarias son las cefaleas porque sí, veremos un poco más adelante. Y en realidad no hay una relación entre la intensidad de la cefalea y la gravedad, con sus excepciones que también veremos más adelante. Más o menos el 60% de la población padece de cefalea de manera ocasional y al 30% las tienen mucho. Y este 30% generalmente se toma los medicamentos que se encuentre, que también nos generan otro problema que se llama cefalea por abuso de analgésicos. Entonces, bueno, en cuanto a la fisiopatogenia, en realidad en la cabeza y la cara tenemos muchas estructuras que son sensibles al dolor. La piel, el tejido celular subcutáneo, músculos, las arterias extracraneales, el periósteo, el oído, las cavidades nasales, senos paranasales, boca, senos venosos y tributarias, la dura en la base del cráneo, las arterias en la dura, la piel, aracnoides. Los nervios craneales 2, 3, 5, 9, 10 y los tres primeros nervios cervicales. Son muchísimas estructuras que además tienen particularmente una gran sensibilidad al dolor. Recordemos un poco la cuestión del campo visual. Lo vimos en la parte de neuroanatomía y lo pongo aquí porque también uno de los grandes síntomas que acompañan a la cefalea es la fotofobia. Y anatómicamente y estructuralmente pueden ver que está involucrado todo, desde el ojo hasta el occipital, atraviesa todo el cerebro. También se ven envueltos los músculos que mueven los ojos, y la gente por eso refiere dolores muy claros oculares, ya sea que sientan que les clavan una aguja, que les duele al mover el ojo, una gran cantidad de síntomas que están fuertemente asociados con la cefalea. Y bueno, también aquí tenemos la semilunar y el núcleo espinal trigeminal, que bueno, si recuerdan, la neuralgia del trigémino está descrita como uno de los dolores más fuertes registrados por la humanidad. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí es acerca del trigémino, el núcleo trigeminal, mesencefálico, el motor, el sensitivo y el ganglio que sale. Todo esto es acerca del trigémino, para que vean el gran grado de involucramiento que tiene con la cefalea. Entonces, como decíamos, bueno, están aquí las estructuras supratentoriales inervadas por el quinto nervio craneal y las infratentoriales por el 9, 10 y los tres primeros nervios cervicales.
Esta es una imagen de toda la inervación del cráneo y la cara. Y todos estos nervios además tienen una gran importancia funcional y evolutiva y por eso son altamente sensibles. Cualquier cosita que suceda, ahí se va a reflejar. Si recuerdan, cuando vimos la parte de neuroanatomía, en el homúnculo de Penfield, la parte sensitiva de los labios, de la cara, era bastante importante. También con la parte motora, pero bueno, en este momento lo que nos ocupa es la parte sensitiva. Esta es la clasificación internacional de las cefaleas de 1988. Hablamos de cefaleas primarias, que son migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos, la cefalea idiopática benigna, y ahora las cefaleas secundarias, que la cefalea asociada a traumatismo craneoencefálico, aquella asociada a trastornos vasculares, eventos vasculares cerebrales, hematomas, hemorragias, malformaciones vasculares, arteritis, el dolor de la carótida, trombosis venosa que siempre se nos escapa en las posibilidades diagnósticas, e hipertensión arterial, que también se nos escapa cuando el paciente nos llama para preguntar qué hace porque le duele la cabeza. No es tan frecuente que se nos ocurra decirle, pues tómate la presión, aunque en teoría cada vez que llega al consultorio un paciente hay que tomarle la presión, pero la realidad es que así como de rápido cuando te llaman y tal, no le dices a tu mamá o a tu abuelita cuando te llama por teléfono, tómate la presión, y es algo que siempre hay que hacer, ¿no? Me duele la cabeza, tómate la presión, es fácil y luego podemos seguir averiguando cosas. Y también existe en las secundarias la cefalea asociada a los trastornos intracraneales no vasculares. Hipertensión del líquido cefalorraquídeo, hipotensión del líquido cefalorraquídeo, infección del sistema nervioso central, sarcoidosis o asociada a alguna inyección intratecal, quimio o algo por el estilo, o una neoplasia cerebral. Vean todas estas posibles causas de esta clasificación, vean todos los puntos que hay, y neoplasia cerebral solo es uno. El miedo de los pacientes y el miedo de todo mundo cuando tiene cefalea es, me va a dar, tengo un tumor. Y luego si entran a Google, pues peor, ¿no? Porque no solo es un tumor, sino cáncer, y entonces todo es horrible. Pero bueno, resulta que el paciente tiene derecho a clavarse con lo que se le antoje, pero nosotros como médicos tenemos la obligación de explorar y descartar todas las posibilidades, de tal manera que un tumor nunca es la primera opción. Los síndromes principales, pues la migraña, las cefaleas paroxísticas recurrentes, cefalea tensional, cefalea crónica diaria, ahora se llama migraña crónica, cefalea de origen cervical, las neuralgias craneales, el dolor facial atípico, las cefaleas de causa ocular, por ejemplo, glaucoma o algo por el estilo, la cefalea sinusal, que es muy frecuente, y pues se nos olvida también darle unos golpecitos a los senos paranasales para ver si es por ahí el problema, y la disfunción de la articulación temporomandibular, que a los maxilos y a los odontólogos se les ocurre mucho porque de eso viven y es una gran causa de consulta, pero al resto de la humanidad no, y luego a los pacientes les saca un poco de onda si uno les dice que el problema viene de una disfunción de la articulación temporomandibular. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Lo que se toma en cuenta para hacer cualquier diagnóstico. Historia clínica, edad, antecedentes heredofamiliares, comorbilidades, tiempo de evolución. La semiología del dolor tiene que ser perfecta, la semiología del dolor. No duden en utilizar técnicas como cuando el abdomen, ¿no? Tócate con un dedo donde te duele. Bueno, aquí se vale decir tócate con las manos donde te duele. Es para nosotros muy orientador que el paciente se toque donde le duele, porque si solo lo preguntamos va a decir todo, el ojo, pero ya al tocarse con las manos nos ayuda a localizar mucho mejor el sitio del dolor. Si hay cambios en el patrón, horarios, si es al despertar, pues a lo mejor nos está hablando de una contractura muscular y nomás hay que cambiar de almohada, ¿no? O cosas por el estilo. Y otros síntomas acompañantes, náuseas, vómito, fotofonofobia, que nos sirven como orientador, no como algo definitivo. Ahora, no todo mundo a que llega se le pide una imagen. La cefalea no es así nada más, ¿no? ¿Una imagen para qué?
Las radiografías de cráneo no nos sirven para nada, sáquenlas de su cabecita, no tienen nada que estar haciendo ahí. Antes no había de otra, pero ahora no tienen nada que estar haciendo ahí, es un desperdicio de recursos, es radiar a lo tonto al paciente, no utilicen para esto las radiografías de cráneo. Y tomografía, ¿en serio van a radiar a alguien? Tanto, la radiación en la tomografía de cráneo es el equivalente al derecho que tenemos de radiarnos por un año completo. Entonces, yo creo que no, a menos que ustedes tengan algo muy claro en la cabeza. Igual la resonancia magnética. Digamos que traten de nunca pedir un estudio de imagen si no pudieran prácticamente dibujar lo que van a encontrar. Casi como que estuvieran jugando una apuesta con el radiólogo y le dijeran, hazle una imagen porque te apuesto que en tal lugar vas a encontrar una bola, sangre, un bicho o algo. Entonces, si no están apostando eso, quiere decir que no es por ahí. ¿Cuándo sí se debe pedir una imagen? Bueno, cuando es la primera cefalea o la peor que le ha dado en su vida de golpe, estaba todo perfecto y de pronto es algo insoportable que no permite que pase más tiempo en casa. De inmediato corren al hospital. Ahí sí hay que hacer una imagen sin ponerse a apostar con el radiólogo nada, a ver qué hay adentro. Sí, exploren, a ver qué hay y luego lo meten a una imagen, ¿no? Y si están en su consultorio, bueno, cuando están explorando y de pronto sí encuentran un examen neurológico anormal. Por eso en la clase de examen neurológico pusimos el examen neurológico extendido y el examen corto para que pudieran basarse en eso según el tiempo que tengan en la consulta sin omitir nada importante y para que puedan tener una orientación acerca de si es importante o no pedir una imagen. También si la cefalea semicraneana siempre del mismo lado o si hay cambios en el campo visual, si al hacer valsalva aumenta, pero la verdad es que en general todas las cefaleas, particularmente las tensionales, aumentan al hacer valsalva. Si era un adulto que no tenía nada y de la nada empezó, o si progresa de manera muy rápida, ¿no? De manera rápida, insidiosa. En general en la medicina cualquier cosa que progrese rápido e insidioso nos tiene que asustar. Entonces, ¿cuáles son los datos de alarma? Los focos rojos son mayores de 50 años, inicio súbito, progresivo, asociada a cáncer, que el paciente tenga anticoagulantes como en parte de su tratamiento, que tengan un aura que no sea la común, que sea típica, que tenía un patrón y de pronto cambió el patrón, que están desencadenadas por esfuerzo, que tienen crisis convulsivas, deterioro cognitivo, o un dato de focalización en la exploración neurológica. Vean cómo se insiste en esta parte del examen neurológico. No se lo pueden brincar. En cuanto a la migraña, bueno, es una enfermedad caracterizada por crisis de dolor pulsátil, con náuseas y o vómitos, fotofonofobia e incapacidad moderada y severa. ¿Saben? No es que las personas con cefalea tensional no tengan náuseas. Y hay personas muy sensibles que con cefalea tensional incluso llegan a tener vómito, pero la diferencia muy grande es que en la migraña, si el paciente vomita, el dolor disminuye, y en la cefalea tensional, si el paciente vomita, el dolor aumenta o se queda igual, un poco por el latigueo, por el arqueo, por todo esto y la contractura cervical que viene al estarse peleando en el baño para vomitar. Entonces el migrañoso se siente aliviado después de vomitar. En cuanto a la migraña, la prevalencia está entre 12 a 18% de la población, es mucho. 3:1 relación mujer-hombre. Y en el 80-90%, vean el gran porcentaje, el 80-90% tiene historia familiar positiva para migraña. Y hay otras como la forma hemipléjica familiar, que es autosómica dominante y que empieza en la infancia, adolescencia, por ahí en la pubertad, las niñas en el periodo alrededor de la menarca, etc. En cuanto a las personas que tienen migraña, 52% tienen entre 1 y 4 al mes, el 50% tienen más de 4 y el 13% menos de una crisis al mes. Esto nos lleva a muchos problemas porque aquellos medicamentos que utilizamos de manera abortiva para una crisis
de migraña, pues no se deben usar más de una vez al mes. Y entonces resulta que dejamos desprotegida prácticamente toda la población que padece migraña. Entonces, bueno, de las personas que tienen migraña, el 8% funcionan normal con todo y migraña. El 39% pues sí, le baja un poco la actividad, ¿no? Cierra cortinas, trata de irse temprano a casa, manda a volar a todo el mundo. Pero el 53% se queda fuera del trabajo, no puede ni siquiera presentarse a trabajar o sale corriendo del trabajo, van, se encierran y no cumplen con nada de lo que tienen que hacer, no pueden salir, no pueden atender a los hijos, no pueden atenderse a sí mismos, nada. Es un gran porcentaje de discapacidad que genera una crisis de migraña. En cuanto a la migraña sin aura, están los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Son ataques múltiples de duración de horas o días y es unilateral, pulsátil, moderada o grave, que aumenta con la actividad. Grábense bien lo de unilateral y pulsátil, es importante. ¿Por qué? Porque una de las diferencias con la cefalea tensional es que la cefalea tensional es en banda y opresiva e irradiada a los músculos pericraneales. Por eso es importantísimo hacer una muy buena semiología del dolor. Y tiene foto o fonofobia o ambas. Y en la migraña con aura es parecido a la anterior, pero hay un aviso antes de disfunción cerebral focal hemisférica o del tronco, que son reversibles en unos 10 a 30 minutos. Los tipos más frecuentes de aura son la visual, ¿no? Son escotoma centellante, dinámico en tiempo, figuras geométricas, hemianopsias, metamorfopsias. Son figuras simples, no crean que aparece como toda una obra de arte o algo muy complejo, ¿no? El cerebro está entrando en crisis, realmente el cerebro en crisis no tiene tiempo para estar imaginando o haciendo cuestiones visuales complejas, ¿no? Sensoriales, hemiparestesias, brazos, cara, una leve alteración motora, esas asustan mucho, ¿no? Hay otras con afasia que son frecuentes durante la aura. Piénsenlo, eso no está como tan descabellado. Ustedes mismos cuando se sienten mal o tienen algún problema o algo por el estilo, pues de pronto se les van las palabras, no entienden, no pueden producir el lenguaje de manera adecuada. Eso es en un estado normal. Ahora imaginen en un estado en donde sí hay una alteración neurológica como tal, ¿no? Y aquellos síntomas que vienen del tronco, como vértigo, somnolencia, cuadriparesia, disartria y todo este tipo de situaciones. Y la migraña con aura prolongada es aquella que tiene una aura que dura más de 1 hora, pero menos de 7 días. Y puede confundirse con la pseudomigraña o con pleocitosis. Es difícil de diagnosticar, no me voy a poner exigente para que lo diagnostiquen, solo quiero que sepan que existe. La migraña hemipléjica familiar es hemiparesia de predominio en cara y extremidad superior, disfasia, aura visual, trastorno de la vigilancia y empieza en la infancia, en la adolescencia y tiene una herencia autosómica recesiva. Tampoco se tienen que aprender en dónde está en dónde está el sitio, a menos que a alguien en algún momento en el ENARM se le vaya a ocurrir preguntarlo, pero fuera de ahí no le veo mucho sentido que se lo aprendan. La migraña basilar. Piensen en las arterias basilares cuando estamos hablando de estos. Se manifiesta con trastornos visuales en ambos hemisferios, disartria, vértigo, acúfenos, hipoacusia, diplopia, ataxia, parestesias bilaterales, paresia bilateral y disminución del nivel de conciencia. ¿Por qué todo es bilateral? Pues porque estamos hablando de las arterias basilares que van para los dos lados. También existe la aura migrañosa sin cefalea, es raro, pero existe, la migraña oftalmopléjica, la migraña retiniana, que es bastante compleja de diagnosticar y casi siempre terminan con el oftalmólogo y el neurooftalmólogo es el que termina diagnosticando, ¿no? Síndromes periódicos de la infancia, la migraña complicada con un infarto cerebral, que es raro, pero ahí está, el estatus migrañoso, que es aquel que dura 24 horas o más, que tienen datos neurológicos blandos, no hay alteraciones en las imágenes,
pero el paciente debe estar hospitalizado, ¿no? Es cuando todo está bien tratado, lleva un buen tratamiento, ya se hicieron los niveles de tratamiento abortivo de la migraña, ya se hizo todo como se debe de hacer y no se quita, es un estatus migrañoso y hay que hospitalizar al paciente y ponerle una impregnación de fenitoína un par de horas para ver cómo evoluciona y estar vigilando que no vayamos a tener ahí alguna complicación como un infarto cerebral posterior a la migraña, ¿no? Y bueno, la migraña sin aura que ya la vimos. ¿Qué lleva a un paciente a tener migraña? Pues las hormonas, de hecho aquellas migrañas asociadas a la menstruación son súper complicadas de quitar, igual que las epilepsias que veremos más adelante. Cambios en los patrones del sueño, alimentos, hay una lista, la pueden buscar en cualquier lado, vino tinto, chocolate, quesos maduros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cada paciente, esto que encuentran ustedes en las listas es como lo lógico, lo que le pasa a la mayoría, pero no quiere decir que no haya otra cosa. Al paciente le puede desencadenar una crisis de migraña el agua de horchata. Bueno, pues el paciente no podrá tomar agua de horchata, pero a lo mejor sí puede comer chocolate. Y el problema es que se descubre por la mala, ¿no? El estrés también, el alcohol, si en una cruda normal cualquiera da un dolor de cabeza horrible, ahora imaginen tener esta propensión con la migraña, pues es terrible, ¿no? Y el ejercicio, sí señores, el ejercicio. No todo es bueno con el ejercicio. Hay personas que decimos que somos alérgicas al ejercicio. Bueno, ellos no son alérgicos al ejercicio, pero les da migraña y obviamente tratan de evitar hacer ejercicio. El infarto migrañoso es algo que nos debe asustar. Afortunadamente es poco común. Se da durante o posterior al episodio de migraña con aura. Es un déficit que persiste por más de 72 horas. Podemos comprobarlo con una tomografía o una resonancia magnética. Sin embargo, es un diagnóstico de exclusión. Por lo tanto, lo verán muy pocas veces o quizá no lo verán en su vida a menos que se dediquen a esto. La cefalea tensional es un dolor holocraneano sin un patrón específico, opresivo, en banda, irradiada a los músculos pericraneales. Es raro que sea pulsátil o incapacitante. Es muy latoso, eso sí, pero no es incapacitante. No se agrava con el esfuerzo en general, a menos que específicamente el paciente tenga otras características que hagan que tenga problemas con Valsalva, ¿no? Y aquí no hay participación de la parte gastrointestinal y se refiere esto a náuseas, vómito. Como les dije, sí hay personas particularmente sensibles al dolor que sí tienen náuseas y sí llegan a vomitar por dolor, pero igual vomitan por un dolor por cefalea que por un dolor porque se cortaron con un cuchillo. O sea, cualquier cosa que se fracturaron, cualquier cosa que les genere un dolor fuerte los va a hacer vomitar, que es diferente al contexto de aquel vómito inducido directamente por la migraña y por eso es que se debe, insisto, hacer una adecuada semiología. Es frecuente en la población de forma episódica y puede o no tener un componente de contractura muscular, aunque la gran mayoría sí lo tienen, y entonces simplemente el hecho de eliminar la contractura muscular es muy útil. Acuérdense que los músculos pericraneales son tremendamente poderosos y si no, pues busquen por ahí en YouTube cuando terminen de ver la clase unos programas que había por ahí en los 90 en los que unos hombres jalaban un tráiler con los dientes, ¿no? Y bueno, pues no eran con los dientes precisamente, eran con todos los músculos pericraneales. Sí es cierto que los hombres estaban muy entrenados, pero también es cierto que eso nos habla del poder de contractura muscular que tiene todos estos músculos. Entonces, nuestra misión es relajar esos músculos. La cefalea en racimo también es cluster headache, cefalea en salvas, la cefalea acuminada, la cefalea de Horton. Se da mucho en hombres jóvenes, chavillo, ¿no? El prototipo es chavito delgado, adolescente, adulto, joven. Y el dolor es precisamente así en salvas, pum, como un disparo, ¿no? Relación hombre-mujer 3:1. Esta es la cefalea en la que le da más a los hombres que a las mujeres.
y es una cefalea estacional. Puede dar un par de veces al año, está asociado con el cambio de estación o de uso horario. Es frecuente en fumadores y bebedores y en varones en edad productiva. Cuando ofrecemos un tratamiento preventivo para esta cefalea, pues la mayoría de chavos ponen en una balanza el querer estar tomando medicamento diario para evitar que les dé o no tomarlo y aguantarse cuando les dé. La verdad es que depende de cada quien, pero nuestra obligación como médicos es proteger a estos muchachos e insistir en que les irá mejor si toman el medicamento preventivo. Entonces, bueno, es de corta duración, entre 20 minutos y un par de horas. Son ataques estereotipados, o sea, como tienen la misma característica y les dan de 1 a 3 por 24 horas, frecuentemente nocturnos, muy intensos, tanto que no se pueden estar quietos, con lagrimeo, rinorrea, congestión ocular y un compromiso de la arcada dentaria superior, así como un dolor horrible de cuando van al dentista y les trabaja los dientes de arriba. Entonces, bueno, esta forma episódica es eso, ¿no? 20 a 90 días y luego intervalos libres de meses a años. Y es por eso que de pronto a ellos les genera esta duda de, bueno, ¿seguiré o no seguiré tomándome el medicamento? ¿Me arriesgo a que me dé de la nada o me tomo toda la vida el medicamento? Y la forma crónica es la menos frecuente, pero no hay intervalos libres de meses, ¿no? En episodios de dolor diario es de difícil manejo, es súper difícil manejarla, pero afortunadamente es poco frecuente. Ahora sí, vamos a la parte básica de esto. Recuerden que como médicos de primer contacto se deben basar en las guías de práctica clínica para el manejo de sus pacientes, tanto en los exámenes como en la vida real. En los exámenes, pues garantizan que van a tener bien la pregunta, y en la vida real garantizan que si a lo mejor el especialista luego de cambia el medicamento o algo, pues será por otra razón, pero saben que no hicieron una tontería y que no le generaron un daño al paciente en lo que llegaba a la consulta con el especialista. Y la verdad es que sus posibilidades de controlar esto en primer contacto son muy altas. No hay motivo por el que un médico de primer contacto no pueda controlar una cefalea tensional en primer contacto. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Este es el algoritmo de las cefaleas. Si se fijan, ¿no? La cefalea tensional se obtiene de una cefalea bilateral opresiva de intensidad moderada, que no se agrava con la actividad diaria, no se acompaña de otros síntomas. Si cumple con esos criterios, es una cefalea tensional. Si acaba de pasar, tiene menos de 15 días, es episódica, pero si ha tenido más de 10 episodios, pues ya es frecuente. Si no, es infrecuente. Al rato veremos la parte del tratamiento. Si lleva más de 15 días, ya es crónica. Si tiene estas características ahí, opresiva y bilateral y todas estas cosas, pero no cumple con los criterios, bueno, pues, o sea, como que algo no les cuadra, algo no termina de estar de acuerdo con lo que ustedes están buscando, busquen otros datos de alarma, ya saben, el examen neurológico es importante, y piensen en otros tipos de cefalea. A ver si es una cefalea hemicraneana, pulsátil, de mucho mayor intensidad, que se agrava con la actividad diaria y que hay otros síntomas, fotofonofobia, náusea, vómitos. Si no hay signos de alarma, pues piensen en algún otro tipo de cefaleas raras, y si hay signos de alarma, corriendo a urgencias. Y si cumple con los criterios como tal, pues se consideran una migraña, ¿no? Si tiene más de 15 días es crónica y si no es episódica. Vamos a ver más adelante qué hacer cuando llegamos a estas partes. Entonces, vamos al punto con la cefalea tensional. Si no es frecuente, podemos utilizar AINES, pero tienen que ser menos de 6 dosis por mes. Si estamos utilizando más de 6 dosis por mes, ya se salió esto de control. Es muy fácil llegar a 6 dosis por mes. Piensen simple y sencillamente, un buen dolor de cabeza que les tome
un par de días de paracetamol cada 8 horas y ya con eso tienen sus 6 dosis al mes. Entonces ya no hay oportunidad de tener más dolor de cabeza, ¿no? Los tratamientos de elección son paracetamol 1 gramo, naproxeno 500 miligramos e ibuprofeno 600 miligramos. No hagan magia, ¿saben? No empiecen a combinar cosas. Solo usen de entrada estos medicamentos en las dosis adecuadas, por los tiempos adecuados, y si no funciona es por otro lado. No empiecen a hacer cuestiones de alquimia y mezclas mágicas ni nada por el estilo. Si la cefalea tensional es frecuente, pero no es muy severa, pues nos quedamos un poquito con el mismo esquema inicial, pero acuérdense que no pueden ser más de 6 dosis por mes. Si ya se necesita más, entonces se considera crónica y hay que valorar. El paciente tiene contraindicaciones para los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué contraindicaciones? Pues resulta que pues, sí, por un lado los tricíclicos son una maravilla, pero son medicamentos viejos que tienen muchos problemas. En general a los hombres les da disfunción sexual, entonces, hombres, yo les pregunto si su dolor de cabeza es suficiente para tomar medicamento con todo y que yo les diga que van a tener una disfunción sexual importante. La mayoría, si no es que todos los hombres que me ha tocado ver en la vida con una cefalea tensional me dicen, no, gracias, me quedo con mi dolor. Tenemos muchos problemas ahí porque es súper injusto dejar al pobre hombre con dolor de cabeza. Más adelante veremos otras opciones. Sin embargo, sí es lo indicado dar amitriptilina. ¿A quien tampoco se le puede dar amitriptilina? A los adultos mayores. Ni se les ocurra darles amitriptilina a los adultos mayores. ¿Cuál es el grupo ideal para darles amitriptilina? Las mujeres jóvenes. Pero ¿qué creen? Afortunadamente, la mayoría de las cefaleas crónicas se dan en mujeres jóvenes. Entonces, la gran mayoría de problemas de cefalea crónica lo pueden quitar con amitriptilina. Empiecen con 12.5 miligramos y van aumentando hasta llegar a 75 miligramos o lo más que toleren. Y el tratamiento se tiene que dar ahí entre 6 meses y 1 año. Efectos adversos, boca seca, sueño y boca seca. El sueño, como sea, se ponen despertador y aguantan un poco los pacientes con tal de no tener dolor. La boca seca es súper incómoda y entonces necesitan, pues la verdad es que son cosas sencillas. Te da sed, pues toma agua, ¿no? Tienes a la mano sábila, bueno, pues prepárate una agüita de sábila y esto te va a ayudar un poco con los síntomas, hacer una buena conexión con su paciente para que les tolere todos estos síntomas. ¿Qué no se puede hacer? No pueden utilizar amitriptilina si el paciente tiene cardiopatías en general, porque los tricíclicos aumentan el QT. Tengan muy presente eso. El tricíclico aumenta el QT. No pueden tomar mucho porque el QT se extiende de hoy a pasado mañana y el paciente se muere. Entonces, no pueden dar amitriptilina en pacientes con cardiopatías. La hipertrofia prostática tampoco, porque el paciente va a hacer retención urinaria, y en los pacientes con glaucoma tampoco, porque van a hacer aumento de la presión intraocular. A menos, por supuesto, que el oftalmólogo expresamente les diga no te preocupes, está bien controlado, no pasa nada. Entonces, si además hay presencia de síntomas afectivos, depresión o ansiedad, pues ejercicio, cuestiones de relajación, acupuntura. Sí, señores, la acupuntura está aprobada por las guías de práctica clínica para la cefalea tensional porque hay estudios suficientes para aprobarla. Entonces, el tratamiento debe prolongarse por entre 6 meses y 1 año. Y aquí nos sugieren fluoxetina y reconsiderar y enviar a segundo nivel. En realidad yo no pensaría en fluoxetina, actualmente pensaría en duloxetina. Lo vamos a ver más adelante por qué, pero es importante que nos apeguemos a las guías de práctica clínica. Entonces, ahora vamos con el tratamiento profiláctico de la migraña, que es con más de 3 crisis al mes, graves, y el tratamiento sintomático, o sea, paracetamol es ineficaz, ¿no? O tiene efectos secundarios con el tratamiento sintomático, les afecta mucho la calidad de vida, o hay migrañas de tipo especial como las que vimos.
o uso de tratamientos abortivos más de 4 veces al mes. Entonces, bueno, aquí tenemos que ver qué acompaña a esa migraña. Si no hay comorbilidades, no hay nada, pues darle una vueltita y ver qué les cuadra más para el paciente, ¿no? Si hay hipertensión arterial, utilizan propranolol entre 40 y 120 miligramos al día, pero acuérdense que hay que hacer un electro para ver que no vayamos a generar una bradicardia severa o que el paciente no vaya a tener un bloqueo y termine por ahí con un síncope, ¿no? En el mejor de los casos. Si el paciente tiene obesidad y epilepsia, podemos utilizar topiramato, que es una excelente opción en general para cualquier paciente. Si no están muy seguros qué hacer, aviéntense con el topiramato. Lo ideal es llegar a entre 50 y 200 miligramos por día. Sí hay que tener un cuidado con hacer un ultrasonido renal al inicio, a los 3 y a los 6 meses, pero en general es bien tolerado, bajan de peso, les va bien, ¿no? Si además de epilepsia tienen trastorno bipolar, son agresivos, bipolar 1, o son cicladores rápidos, o tienen problemas de agresividad y de irritabilidad, y el paciente no es obeso, se utiliza valproato a 20 miligramos por kilo al día, y hay que titularlo, y no den dosis que no son 20 miligramos por kilo al día, y le van subiendo hasta lo que el paciente tolere. Hay que hacer laboratorios generales, por supuesto, química, biometría, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene muy evidente cuestiones de ansiedad y depresión, aquí nos insisten con la fluoxetina, que bueno, al final de cuentas no requiere mayor cuidado. Yo pondría duloxetina, pero bueno, eso lo vamos a dejar como un paréntesis, ¿no? Si además hay insomnio, dolor neuropático, trastorno por dolor en general, entonces entramos con amitriptilina. Muchas veces tenemos que hacer una mezcla de amitriptilina con topiramato, es una mezcla más o menos frecuente que da buen resultado. Y si hay vértigo, se puede utilizar flunaricina, nada más hay que vigilar el peso y el índice de masa corporal. Si no funciona, bueno, hay que cambiar. Si funciona, se quedan ahí entre 6 meses y un año con el tratamiento. Si no funciona, le cambian el tratamiento. Y si sigue sin funcionar, mejor que lo vea el especialista. De pronto estas crisis de migraña pueden generar incluso intolerancia a la vía oral. Si el paciente no tiene problemas con la tolerancia a la vía oral, pues bueno, ya nos vamos a estos tratamientos abortivos que no se deben dar más de 4 veces por semana. Paracetamol 1 gramo, naproxeno 500, ibuprofeno 600, estos que vimos también para cefalea crónica. No excedan más de 4 veces por semana, ¿no? Si hay intolerancia a la vía oral, si se puede dar medicamento intravenoso, se utiliza metoclopramida entre 10 y 20 miligramos, y ya, si mejora se va a la consulta a estudiarlo después, si no mejora se va a urgencias. Pero si no hay, no podemos dar una cosa y B, bueno, pues se puede usar el solmitriptano, en general los triptanos, pero el solmitriptano es lo que hay más a la mano, entre 2.5 y 5 miligramos sublingual. Si mejora, a su casa. Si no mejora, le damos otra dosis de solmitriptano o ketorolaco, 30 y 60 miligramos, y si no mejora, se va a urgencias. Entonces, bueno, vamos ahora a una cuestión un poquito más elevada en cuanto a la reflexión acerca del dolor. Ya vimos que las personas que tienen dolor de cabeza por cualquier razón están torturadas durante muchos años, muchos días. Es un fastidio todo el tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es en esto del dolor social, ¿no? Hay este estudio. Si se fijan en la imagen, tenemos un área de dolor social y un área de dolor físico.
Y también, si se fijan, la verdad es que están muy cerca anatómicamente una de otra. ¿Ya vieron lo cerca que están? De pronto, si alguien empieza a tener mucho dolor físico crónico por la razón que sea, en este caso nos vamos al dolor de cabeza, pero en general por la razón que sea, esta área de dolor físico se empieza a extender hacia el área de dolor social. ¿Y esto qué genera? Genera que cualquier cuestión afectiva, de estrés, de irritabilidad, nos dé dolor físico, y ese dolor físico nos genera angustia y más dolor social, y se hace un círculo vicioso. Ese es exactamente el punto en el que entran los tricíclicos y la duloxetina como medicamento para reducir un poco, ¿no? Para delimitar cada quien a su área. Tu dolor físico, vete a tu área; tu dolor social, vete a tu área. Y no solamente quitar el dolor, porque yo puedo dar morfina, por supuesto, lo que sea, y quito con morfina el dolor físico, pero el área de dolor social ahí sigue prendida. También hay que tener mucha vigilancia porque existe una comorbilidad en los adolescentes con cefalea crónica diaria y el riesgo de suicidio. El ver la posibilidad de que toda mi vida voy a estar con dolor de cabeza, y esto parece no terminar. Ustedes saben que además los adolescentes de entrada son desesperados, son egocentristas, y bueno, pues les genera mucha angustia, ¿no? Y además, de nuevo, correlaciónenlo, véanlo, aparte este pobre adolescente que apenas puede con su vida adolescente, también tiene que cargar con la invasión del área de dolor físico al área de dolor social. Entonces, bueno, no podemos dejar de lado que sí, que hay comorbilidades psiquiátricas con la migraña. Las más frecuentes son depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, cuestiones de trauma durante la infancia y cuestiones de abuso de cualquier manera durante la edad adulta. Vean, son realmente altos los porcentajes, muy altos los porcentajes. En general, la ansiedad y la depresión pues son como de lo más alto que hay en todos lados. Pero volvemos al punto. Vean, esta parte de traumas infantiles, abuso, o sea, cuestiones sociales, psicodinámicas, que seguramente hicieron muy grande el área de dolor social, y aparte aparece un área de dolor físico, entonces se vuelve imposible de manejar. Y aquí tenemos este efecto de la duloxetina, ¿no? Teníamos acá la invasión del dolor físico con el dolor social, y damos duloxetina en la semana 1 y vean la comparativa con la semana 8, y el área de dolor está un poquito más delimitada, está como que ya más bien cada quien en su área, en su esquina, y es por eso que pues si yo tengo la oportunidad prefiero dar duloxetina que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Conclusiones, ¿no? La comorbilidad entre la migraña y los trastornos afectivos es bidireccional de acuerdo con los estudios longitudinales, y el riesgo se duplica. Existe un riesgo genético compartido entre la migraña y la depresión, de acuerdo con uno de los reportes de Brainstorm. Hay factores de riesgo psicosociales compartidos, particularmente el maltrato infantil, el estrés psicosocial crónico. Y entre los mecanismos biológicos involucrados en esta comorbilidad destacan, no les puse el artículo, pero hay un artículo en donde hay concentraciones elevadas de mediadores inmunológicos como la interleucina 6 y la PCR, la activación de las cortezas paralímbicas involucradas en el procesamiento emocional del dolor físico y social, y la reducción en el volumen y la densidad neuronal en la corteza prefrontal, que eso lo vimos en la última imagen con la duloxetina.